Mi nombre es Esteban Villalobos, tengo 67 años, y mi propia nuera me amenazó con «dame la casa o hablo con migración», porque pensaba que era un inmigrante ilegal vulnerable. Pero lo que ella no sabía es que el agente de migración ya tenía su nombre en una lista muy especial. Y cuando descubrió la verdad sobre quién era yo realmente, su cara se puso tan pálida que parecía que había visto un fantasma caminando en pleno día. Todo empezó hace 5 años, cuando mi hijo Diego se enamoró perdidamente de una mujer llamada Brenda Santamaría. Ella era venezolana, había llegado a Argentina escapando de la crisis económica de su país y trabajaba como enfermera en un hospital público. Al principio me pareció una chica trabajadora, educada, que había venido buscando mejores oportunidades, como tantos otros inmigrantes que llegan todos los días a nuestro país. Diego me la presentó en un almuerzo familiar un domingo de octubre. «Papá», me dijo con esa sonrisa que tenía cuando estaba muy emocionado por algo, «te presento a Brenda, la mujer de mi vida». Ella me saludó con respeto, me preguntó por mi trabajo, por mi salud, por mis aficiones. Parecía genuinamente interesada en conocerme. Yo había trabajado durante 40 años como ingeniero civil en una empresa constructora. Me había jubilado hacía 3 años, con una jubilación decente y algunos ahorros que me permitían vivir cómodamente en mi casa de San Isidro, una casa grande que había comprado cuando Diego era chico y que ahora se había vuelto demasiado grande para mí solo, desde que murió mi esposa Carmen hacía 8 años. Brenda venía de una familia humilde de Caracas. Me contó que había estudiado enfermería con mucho sacrificio, que había trabajado desde los 18 años para ayudar a su familia, que había venido a Argentina con una mano atrás y otra adelante, pero con muchas ganas de salir adelante. «Don Esteban», me dijo esa primera tarde, «yo sé que usted debe estar preocupado porque su hijo se enamoró de una extranjera que no tiene nada, pero le prometo que yo quiero a Diego de verdad y que nunca voy a ser una carga para él o para su familia». Sus palabras me tranquilizaron. Se notaba que era una mujer sincera, que no estaba con mi hijo por interés. Durante los primeros meses de la relación, Brenda se comportó de manera impecable. Ayudaba en la cocina cuando venían a almorzar, preguntaba si podía hacer algo para ayudarme en la casa. Siempre me trataba con cariño y respeto. Diego estaba radiante de felicidad. «Papá», me decía, «Brenda es la mejor cosa que me pasó en la vida. Es inteligente, trabajadora, cariñosa y me quiere de verdad». Y yo le creía porque veía cómo lo miraba, cómo lo cuidaba, cómo se preocupaba por él. Se casaron al año de conocerse. Fue una boda sencilla, porque Brenda no tenía familia en Argentina y Diego y yo somos una familia chica. Solo estuvimos algunos amigos, mis hermanos, algunos compañeros de trabajo de Diego. Brenda se veía hermosa y feliz. Durante la fiesta me abrazó y me dijo: «Don Esteban, gracias por recibirme como una hija». Los primeros 2 años de matrimonio fueron perfectos. Diego y Brenda alquilaron un departamento pequeño en San Martín, cerca de donde ella trabajaba. Venían a visitarme todos los domingos. Me traían torta, me ayudaban con los arreglos de la casa. Brenda siempre me preguntaba cómo estaba de salud, si necesitaba que me acompañara al médico, si quería que me cocinara algo especial. Cuando cumplí 65 años, ella me organizó una fiesta sorpresa. Invitó a todos mis amigos, decoró mi casa, cocinó mi comida favorita. «Don Esteban», me dijo ese día, «usted es como el papá que nunca tuve. Mi papá murió cuando yo era chica, y usted me hace sentir que tengo una familia de verdad en Argentina». Esas palabras me emocionaron mucho. Yo también la había empezado a querer como a una hija. Carmen había muerto sin darme nietos, y Brenda llenaba un vacío que yo tenía desde hacía años. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando Brenda quedó embarazada. Al principio todo siguió igual, pero durante el embarazo empezó a mostrar una faceta que yo no conocía. Se volvió más exigente, más temperamental, más calculadora. Un día vino sola a visitarme, sin Diego. «Don Esteban», me dijo, «necesito hablar con usted sobre el futuro». «¿Qué pasa, hija?», le pregunté. «Es que», me explicó, «con el bebé que viene, el departamento donde vivimos se nos va a quedar chico, y los alquileres están carísimos». «¿Y qué pensaban hacer?», le pregunté.
Bueno, me dijo, Diego y yo estuvimos hablando, y pensamos que tal vez podríamos venir a vivir acá con usted. Esta casa es enorme para una sola persona, y nosotros le podríamos hacer compañía. La propuesta no me pareció mal. Es verdad que la casa era grande para mí solo, y la idea de tener a mi hijo cerca y conocer a mi nieto desde que naciera me emocionaba. Me parece bien, le dije. Pueden quedarse en el cuarto de huéspedes hasta que nazca el bebé, y después vemos cómo nos organizamos. Diego se mudó esa misma semana. Brenda dejó su trabajo en el hospital porque el embarazo la tenía muy cansada. Al principio todo funcionó bien. Yo los ayudaba con los gastos de la casa, cocinábamos juntos, veíamos televisión en familia. Era lindo tener la casa llena de vida otra vez, pero cuando nació mi nieto Tomás, las cosas cambiaron drásticamente. Brenda se volvió territorial con la casa. Empezó a sugerir cambios en la decoración, a reorganizar los muebles, a actuar como si fuera la dueña de casa en vez de una invitada. «Don Esteban», me dijo un día, «¿no le parece que este sofá está muy viejo? Habría que cambiarlo por algo más moderno». «El sofá está perfecto», le respondí. «Tiene solo 5 años». «Sí, pero no combina con la mesa nueva que compramos», me insistió. Mesa nueva que yo no había autorizado comprar, pero que había aparecido un día en el comedor, sin que nadie me consultara. Cuando le pregunté a Diego sobre la mesa, me dijo que había sido idea de Brenda para modernizar un poco la casa. También empezó a invitar a sus amigos venezolanos sin avisarme. Llegaba a casa y me encontraba con 4 o 5 personas que no conocía, tomando mate en mi patio, usando mi parrilla, como si fuera la casa de ellos. Cuando le pedí que me avisara antes de invitar gente, me dijo que no se había dado cuenta de que le molestaba. «Don Esteban», me dijo, «es que en Venezuela somos muy hospitalarios, no estamos acostumbrados a pedir permiso para recibir amigos en nuestra casa». «Pero esta no es tu casa, Brenda», le respondí. «Esta es mi casa». Me miró con una expresión extraña, como si le hubiera dicho algo ofensivo. A los 6 meses de que naciera Tomás, Brenda dejó de trabajar definitivamente. «Estoy cuidando al bebé», me decía cuando le preguntaba cuándo pensaba volver al hospital. «Además, aquí tengo todo lo que necesito. No tiene sentido que salga a trabajar». Todo lo que necesitaba lo tenía, porque yo pagaba la comida, los servicios, los pañales, todo. Diego trabajaba, pero su sueldo apenas alcanzaba para sus gastos personales. Prácticamente yo estaba manteniendo a una familia de 3 personas. Un año después del nacimiento de Tomás, Brenda quedó embarazada otra vez. «¡Qué alegría, don Esteban!», me dijo. «Tomás va a tener un hermanito». Pero yo ya empezaba a preocuparme. Con otro bebé en casa, la situación se iba a complicar aún más. Durante el segundo embarazo, Brenda se volvió cada vez más demandante. Quería que cambiara la heladera porque la nuestra era muy chica para una familia grande. Quería que pusiera aire acondicionado en todos los cuartos porque con el calor del embarazo no podía dormir. Quería que comprara una camioneta, porque el auto que tenía era muy pequeño para 2 chicos. «Brenda», le dije un día, «estos gastos son muchos para mi presupuesto de jubilado». «Don Esteban», me respondió, «usted no puede pretender que su familia viva en condiciones precarias. Nosotros no le pedimos que nos regale nada, solo que invierta en comodidades que van a beneficiar a todos. Invierta, como si fuera un negocio en el que yo tenía que poner plata para que ellos vivieran cómodos». Cuando nació mi segunda nieta, Valentina, la casa se transformó completamente. Ya no era mi hogar tranquilo de jubilado. Era una casa llena de juguetes, carriolas, cunas, gritos de bebés, visitas constantes de amigos de Brenda que venían a conocer a la nena. Brenda también cambió su forma de dirigirse a mí. Ya no me decía don Esteban con respeto. Me hablaba como si fuera un empleado de la casa. «Esteban, ¿podés ir a comprar pañales? Esteban, ¿podés cuidar a Tomás mientras voy a la peluquería? Esteban, ¿podés hacer silencio que los chicos están durmiendo?» Hacer silencio en mi propia casa porque los chicos estaban durmiendo. Un día decidí hablar con Diego sobre la situación. «Hijo», le dije, «creo que necesitamos conversar sobre algunos límites». «¿Qué límites, papá?», me preguntó. «Límites sobre quién toma las decisiones en esta casa», le respondí. «Es mi casa y me gustaría que se respete eso». Diego me miró como si no entendiera de qué le estaba hablando. «Papá,
Nosotros te respetamos muchísimo. Si hay algo específico que te molesta, decinos y lo solucionamos. Me molesta que Brenda invite gente sin avisarme. Me molesta que cambien los muebles sin consultarme. Me molesta que me hablen como si fuera un empleado. Papá, me dijo Diego, creo que estás exagerando un poco. Brenda te quiere mucho. Solo quiere que la casa sea cómoda para toda la familia. ¿Toda la familia?, le pregunté. Diego, esta es mi casa. Ustedes son mis invitados. Invitados muy queridos, pero invitados. Esa conversación no sirvió de nada. Al contrario, parece que Diego le contó a Brenda lo que yo había dicho, porque a partir de ese día su actitud hacia mí cambió completamente. Ya no fingía cariño, ya no me trataba con respeto, ya no disimulaba que me veía como un obstáculo. Un mes después de esa conversación, Brenda me dijo algo que me heló la sangre. Esteban, me dijo, Diego y yo estuvimos pensando y creemos que sería mejor que vos te mudaras a un departamento más chico. Esta casa es demasiado grande para vos solo y nosotros necesitamos espacio para los chicos. Me quedé mirándola sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Me estás pidiendo que me vaya de mi propia casa? No te estoy pidiendo que te vayas, me respondió. Te estoy sugiriendo que busques algo más apropiado para tu edad. Un departamento en un edificio con portero, más seguro, más fácil de mantener. ¿Y qué pasaría con esta casa? Bueno, me dijo con toda naturalidad, nosotros nos podríamos quedar acá cuidándola hasta que vos decidas qué hacer con ella. Hasta que yo decidiera qué hacer con ella, como si hubiera alguna posibilidad de que no fuera mía. Brenda, le dije, esta casa es mía. Yo la compré, yo la pago, yo vivo acá desde hace 25 años. No me voy a ir a ningún lado. Su cara cambió completamente. Ya no era la nuera cariñosa que conocía. Era una extraña con ojos de hielo. Esteban, me dijo con una voz que nunca le había escuchado, vos no entendés la realidad. Nosotros somos una familia joven con hijos chicos. Necesitamos estabilidad, necesitamos espacio. Vos sos un viejo solo que no necesita tanto lugar. Un viejo solo. Así me había llamado. En mi propia casa, la mujer a la que yo había recibido como una hija me llamó un viejo solo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en todo lo que había pasado en los últimos 3 años. Cómo había recibido a Brenda como familia, cómo la había ayudado económicamente, cómo había abierto mi casa para que ella y Diego tuvieran un lugar donde vivir. Y ahora ella quería echarme de mi propio hogar. Al día siguiente, decidí poner las cosas en claro. Llamé a Diego a mi cuarto y le conté la conversación que había tenido con Brenda. Hijo, le dije, tu mujer me pidió que me vaya de mi casa. ¿Cómo que te pidió que te vayas?, me preguntó sorprendido. Le conté exactamente lo que Brenda me había dicho. Diego se puso muy incómodo. Papá, seguramente hubo un malentendido. Brenda no puede haberte dicho eso. No fue un malentendido, Diego. Me lo dijo claramente. Bueno, papá, yo voy a hablar con ella. Seguramente podemos llegar a un acuerdo que nos convenga a todos. Un acuerdo que nos convenga a todos. Como si mi derecho a vivir en mi propia casa fuera algo negociable. Diego habló con Brenda, pero en vez de solucionarse las cosas, empeoraron. A partir de ese día, Brenda empezó una campaña sistemática para hacerme la vida imposible en mi propia casa. Ponía la música fuerte cuando yo quería descansar. Cocinaba comidas con olores muy fuertes que me molestaban. Dejaba que los chicos gritaran y corrieran por toda la casa sin ponerles límites. También empezó a invitar más gente, más seguido, sin avisarme. Llegaba a casa y me encontraba con fiestas improvisadas en mi patio. Cuando les pedía que bajaran la música o que se fueran más temprano, Brenda me decía, Esteban, no seas amargado. Somos gente joven. Necesitamos divertirnos. Una noche, después de una de esas fiestas que terminó a las 3 de la mañana, decidí hablar seriamente con Diego. «¿Qué, hijo?», le dije, «esto no puede seguir así. O ponemos reglas claras en esta casa, o ustedes se tienen que buscar otro lugar donde vivir». Diego se enojó conmigo. «Papá, no podés pretender que vivamos como momias. Tenemos amigos, tenemos vida social. Si vos querés vivir como un ermitaño, ese es tu problema. Pero no nos podés obligar a nosotros a vivir igual». «Diego», le respondí, «esta es mi casa. Yo pongo las reglas. Si no les gusta, son libres de irse».
¿Nos estás echando?, me preguntó. No los estoy echando, le dije, pero les estoy diciendo que si van a vivir acá tienen que respetar mis reglas. Esa conversación fue la gota que colmó el vaso. Al día siguiente, mientras yo estaba en el banco haciendo unos trámites, Brenda me llamó por teléfono. Su voz sonaba distinta, más fría, más calculada. Esteban, me dijo, necesitamos hablar cuando vuelvas a casa. Hay algo importante que tengo que decirte. Cuando llegué, ella me estaba esperando en la cocina, con una expresión que nunca le había visto. Era una mezcla de determinación y crueldad. Esteban, me dijo, yo sé que vos pensás que podés echarnos de esta casa cuando se te dé la gana, pero te tengo noticias. No vas a poder. ¿Qué querés decir?, le pregunté. Quiero decir, me respondió con una sonrisa helada, que yo tengo información sobre vos que vos no querés que se sepa. ¿Qué información? Información, me dijo, sobre tu situación migratoria. Me quedé mirándola sin entender. ¿Mi situación migratoria? Brenda, yo soy argentino. ¿Sos argentino?, me preguntó con esa sonrisa cruel. ¿Estás seguro? No entendía de qué me estaba hablando. Brenda, yo nací en Córdoba. Mis padres eran argentinos. Mi abuelo era argentino. ¿De qué situación migratoria me hablas? Estoy hablando, me dijo, de que yo tengo contactos en migración. Y ellos me dijeron que hay irregularidades en tu documentación. ¿Qué irregularidades?, le pregunté cada vez más confundido. Irregularidades, me respondió, que pueden causarte muchos problemas si yo decido hacer una denuncia. Brenda, yo no entiendo de qué me hablas. Yo tengo todos mis papeles en regla. Esteban, me dijo acercándose a mí, escúchame bien, porque te lo voy a decir una sola vez. Vos te mudás de esta casa en el próximo mes. Nos dejás la casa a nosotros, o yo hablo con mis contactos de migración y te hago la vida imposible. ¿Me estás amenazando? No te estoy amenazando, me respondió. Te estoy dando una oportunidad. Dame la casa o hablo con migración. Vos elegís. Brenda, le dije, yo no sé qué pensás que podés hacer, pero yo soy ciudadano argentino desde que nací. No tengo nada que ocultar. ¿Estás seguro?, me preguntó. ¿Estás seguro de que no hay nada en tu pasado que pueda causar problemas? ¿Estás seguro de que todos tus papeles están perfectos? Estoy completamente seguro, le respondí. Bueno, me dijo, entonces no vas a tener problemas en irte de esta casa por las buenas. Pero si no te vas, yo me voy a encargar de que te investiguen hasta el último detalle de tu vida. Y créeme, cuando empiecen a investigar, siempre encuentran algo. Esa amenaza me dejó helado. No porque tuviera algo que ocultar, sino porque me di cuenta de que Brenda era capaz de cualquier cosa para quedarse con mi casa. Era capaz de mentir, de inventar acusaciones, de arruinar mi vida con tal de conseguir lo que quería. Esa noche no dormí nada. Me quedé despierto pensando en qué hacer. Por un lado, sabía que no tenía nada que temer porque todos mis papeles estaban en regla. Por el otro, sabía que Brenda era capaz de inventar cualquier historia y que los trámites burocráticos podían convertirse en una pesadilla. Al día siguiente, decidí consultar con un abogado. Le conté toda la situación al doctor Raúl Guerrero, un abogado especialista en temas migratorios que me había recomendado un amigo. Don Esteban, me dijo después de escuchar mi historia, ¿usted tiene algún problema con su documentación? Ninguno, le respondí. Nací en Córdoba, tengo mi partida de nacimiento, tengo mi documento argentino desde los 18 años, trabajé 40 años en blanco, me jubilé normalmente, no tengo absolutamente nada irregular. Entonces, me dijo el doctor Guerrero, su nuera está haciendo amenazas vacías para extorsionarlo. Pero puede hacer algo en migración. Puede hacer una denuncia falsa, me explicó. Pero cuando investiguen y vean que usted es ciudadano argentino nativo, la que va a tener problemas va a ser ella por denuncia maliciosa. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, me dijo, usted no tiene nada de qué preocuparse, pero sí le recomiendo que documente todas estas amenazas. Salí de la oficina del abogado más tranquilo. Brenda podía amenazarme todo lo que quisiera, pero yo no tenía nada que ocultar. Decidí llamar a su bluff. Cuando llegué a casa, Brenda me estaba esperando. ¿Ya pensaste en lo que hablamos ayer?, me preguntó. Sí, le respondí. Pensé mucho. ¿Y?
y decidí que podés hacer las denuncias que quieras. Yo no me voy de mi casa. Su cara cambió. Se puso roja de la bronca. ¿Crees que estoy jugando?, me gritó. ¿Crees que no voy a cumplir mi amenaza? Hace lo que quieras, Brenda, le respondí con toda la calma que pude. Yo no tengo nada que ocultar. Vas a ver, me gritó. Mañana mismo voy a migración y te van a investigar hasta que encuentren algo. Perfecto, le dije. Y cuando no encuentren nada, vos vas a tener que explicar por qué hiciste una denuncia falsa. Esa noche Brenda llamó a alguien por teléfono. Yo estaba en mi cuarto, pero se la escuchaba gritar desde la cocina. Sí, quiero hacer una denuncia, decía. Tengo información sobre un extranjero que está viviendo ilegalmente en el país. Al día siguiente, Brenda salió muy temprano de casa. Me imagino que fue a hacer efectiva su amenaza. Yo me quedé tranquilo, esperando. Si quería jugar sucio, yo estaba preparado para el juego. 2 días después recibí una citación de la Dirección Nacional de Migraciones. Tenía que presentarme con toda mi documentación para una verificación de estatus migratorio. La citación estaba firmada por el agente inspector Carlos Mendizábal. Cuando le mostré la citación a Diego, se puso muy nervioso. «Papá, ¿qué es esto?» «Es lo que tu mujer me amenazó que iba a hacer», le respondí. «Me denunció a migración». «¿Pero por qué haría algo así?» «Pregúntale a ella», le dije. Diego habló con Brenda esa noche. Los escuché discutir desde mi cuarto. «Estás loca», le gritaba Diego. «No podés denunciar a mi papá a migración». «Tu papá es un terco», le respondía Brenda. «Si no quiere irse por las buenas, se va a tener que ir por las malas». El día de la citación, me presenté en las oficinas de migración con toda mi documentación. Partida de nacimiento, documento de identidad, pasaporte, certificados de trabajo, recibos de jubilación, todo. Estaba completamente preparado. Me atendió el agente inspector Mendizábal, un hombre de unos 50 años. Serio, pero correcto. «Don Esteban», me dijo, «recibimos una denuncia anónima que indica que usted podría estar residiendo ilegalmente en el país». «¿Una denuncia anónima?», le pregunté. «¿No fue mi nuera Brenda Santamaría quien hizo la denuncia?». El agente me miró con sorpresa. «¿Usted conoce a la denunciante?». «Por supuesto que la conozco», le respondí. «Vive en mi casa. Me amenazó con hacer exactamente esto si yo no le daba mi casa». «¿Me está diciendo que esta denuncia es producto de un conflicto familiar?», me preguntó. «Exactamente», le respondí. Le conté toda la historia. Cómo había recibido a Brenda en mi casa. Cómo la había ayudado durante años. Cómo ella me había amenazado cuando yo puse límites. El agente Mendizábal me escuchó con mucha atención. «Don Esteban», me dijo cuando terminé de contar, «¿usted tiene toda su documentación?». «Toda», le respondí. Le mostré mis papeles uno por uno. El agente los revisó cuidadosamente. «Don Esteban», me dijo después de media hora, «usted es ciudadano argentino nativo. No hay ninguna irregularidad en su estatus migratorio». «Lo sé», le respondí, «pero mi nuera me amenazó con denunciarme igual». «¿Y usted dice que la señora Brenda Santamaría es venezolana?». «Sí», le confirmé. «Llegó hace unos años como refugiada económica». El agente Mendizábal se puso serio. «Don Esteban, ¿usted sabe si la documentación de su nuera está en regla?». «La verdad que no», le respondí. «Supongo que sí, porque trabajaba en un hospital». «¿Trabajaba? ¿Ya no trabaja?». «No», le dije. «Dejó de trabajar cuando se mudó a mi casa». El agente anotó algo en su computadora. «Don Esteban», me dijo, «hacer una denuncia falsa a migración es un delito muy serio. Vamos a investigar tanto su caso como el de la persona que hizo la denuncia. Van a investigar a Brenda. Vamos a verificar el estatus de todas las personas involucradas en esta denuncia», me respondió. Salí de migración tranquilo, pero preocupado. No por mí, sino por lo que podía pasar si realmente investigaban a Brenda. Algo me decía que ella no había sido completamente honesta sobre su situación legal. Una semana después, el agente Mendizábal me llamó por teléfono. «Don Esteban», me dijo, «¿podría venir a nuestras oficinas? Hay algunos temas que queremos conversar con usted». «¿Hay algún problema con mi documentación?», le pregunté. «No, señor», me respondió. «Su documentación está perfecta. Pero hay otros temas que necesitamos discutir». Cuando llegué a migración,
El agente Mendizábal me recibió con una expresión seria. «Don Esteban», me dijo, «hicimos las verificaciones correspondientes sobre su nuera, la señora Brenda Santamaría. ¿Y? Y descubrimos varias irregularidades en su situación migratoria». Me sentí helado. ¿Qué tipo de irregularidades? La señora Santamaría ingresó al país con una visa de turista que venció hace 3 años. Nunca tramitó ningún tipo de residencia legal. Técnicamente está en situación irregular desde hace mucho tiempo. ¿Pero no puede arreglar su situación? Puede, me explicó, pero el proceso es complejo y puede tomar mucho tiempo. Mientras tanto, ella está sujeta a medidas de deportación. ¿Deportación?, pregunté asustado. ¿Van a deportar a la madre de mis nietos? Don Esteban, me dijo el agente, eso depende de varios factores, pero hay algo más que usted debería saber. ¿Qué? La señora Santamaría tiene antecedentes en Venezuela. Fue investigada por estafa a personas mayores. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estafa a personas mayores? Sí, me confirmó. Aparentemente se especializaba en ganar la confianza de hombres mayores y después despojarlos de sus propiedades. Tenemos un informe de Interpol sobre ella. ¿Y por qué nunca se supo esto antes? Porque, me explicó, ella usó documentación falsa cuando ingresó al país. El nombre que figura en sus documentos venezolanos es Brenda Villarreal, no Brenda Santamaría. Sentí como si me hubiera caído un martillazo en la cabeza. Durante 5 años había vivido con una estafadora internacional que había usado documentos falsos para ingresar al país y que se había especializado en robarles a personas como yo. ¿Qué va a pasar ahora?, le pregunté. Ahora, me respondió el agente, vamos a iniciar un proceso de deportación contra ella. Pero hay un problema. Ella está casada con un ciudadano argentino y tiene hijos argentinos. Eso complica el proceso. ¿Qué puedo hacer yo? Usted puede presentar una denuncia por las amenazas que ella le hizo. También puede pedir una orden de restricción para que no se acerque a su domicilio. Con esos elementos podemos acelerar el proceso de deportación. Salí de migración completamente choqueado. La mujer a la que había recibido como una hija, la madre de mis nietos, era una estafadora profesional con antecedentes internacionales. Y lo peor de todo era que yo había estado en su lista de víctimas desde el primer día. Esa noche no le dije nada a nadie sobre lo que había descubierto en migración. Necesitaba tiempo para procesar la información. La mujer que había estado viviendo en mi casa durante 3 años, la madre de mis nietos, era una estafadora internacional con documentos falsos. Me quedé despierto toda la noche pensando en las señales que debería haber visto. Su insistencia en mudarse a mi casa tan rápido. Su abandono del trabajo apenas se instaló. Su actitud cada vez más posesiva con mi propiedad. Todo tenía sentido ahora. Al día siguiente decidí consultar con el doctor Guerrero, mi abogado. Le conté todo lo que había descubierto. Don Esteban, me dijo después de escuchar la historia completa, usted estuvo en peligro real. Esta mujer claramente lo había marcado como víctima desde el principio. ¿Qué debo hacer ahora?, le pregunté. Primero, me dijo, tiene que decidir qué quiere hacer con respecto a Diego y los niños. Ellos son inocentes en todo esto. ¿Diego no sabía nada?, le pregunté. Es posible que no, me respondió. Los estafadores profesionales son muy buenos manipulando a toda la familia. ¿Y los nietos? Los nietos, me explicó, son ciudadanos argentinos por haber nacido acá. Independientemente de lo que pase con la madre, ellos tienen derecho a quedarse en el país. ¿Pero podrían deportar a Brenda y dejar a los chicos acá? Es una posibilidad, me confirmó. Esa tarde decidí confrontar a Diego con la verdad. Lo llamé a mi cuarto cuando Brenda no estaba. Hijo, le dije, tengo algo muy grave que contarte sobre tu mujer. ¿Qué pasa, papá?, me preguntó preocupado. Diego, le dije, Brenda no es quien vos pensás que es. Le conté todo. Los antecedentes en Venezuela, los documentos falsos, la situación migratoria irregular, la investigación de Interpol. Diego se fue poniendo más pálido con cada palabra que yo decía. No puede ser, me dijo cuando terminé. Brenda no puede ser una estafadora, es la madre de mis hijos. Diego, le respondí, los documentos están en migración. Podés ir a verificar todo lo que te estoy diciendo.
Pero ¿cómo es posible que yo no me haya dado cuenta de nada? Porque, le expliqué, los estafadores profesionales son expertos en manipular emociones. Ella te hizo creer que estabas salvando a una mujer en necesidad, cuando en realidad vos eras parte de su plan para llegar hasta mí. Diego empezó a llorar. Papá, ¿qué voy a hacer? Yo la quiero, y tengo 2 hijos con ella. Hijo, le dije, primero tenés que aceptar la realidad. Después podemos pensar qué hacer. Esa noche, Diego confrontó a Brenda. Los escuché discutir desde mi cuarto, pero esta vez la discusión fue diferente. Diego le gritaba cosas como, ¿por qué me mentiste? ¿Y cuál es tu verdadero nombre? Brenda negaba todo, pero su voz sonaba cada vez más desesperada. A la mañana siguiente, Brenda vino a hablar conmigo. Su actitud había cambiado completamente otra vez. Ya no era la mujer arrogante que me amenazaba. Era una mujer asustada que había sido descubierta. Esteban, me dijo, necesito pedirte un favor muy grande. ¿Qué favor? Le pregunté. Necesito que retires la investigación de migración. Yo no inicié ninguna investigación, le respondí. Vos la iniciaste cuando me denunciaste falsamente. Pero vos podés hablar con ellos, me insistió. Podés decirles que todo fue un malentendido familiar. ¿Un malentendido? Le pregunté. Brenda, vos me amenazaste con denunciarme a migración para robarme mi casa. Y ahora resulta que vos sos la que tiene problemas migratorios. Esteban, me dijo empezando a llorar, si me deportan, mis hijos se van a quedar sin madre. Deberías haber pensado en eso antes de usar documentos falsos para entrar al país, le respondí. Deberías haber pensado en eso antes de amenazarme. Te prometo que si me ayudás, Diego y yo nos vamos a mudar de tu casa inmediatamente, me suplicó. Ya no queremos tu casa, solo queremos que no me deporten. Brenda, le dije, es demasiado tarde. Ya no está en mis manos. 2 días después, recibí otra llamada del agente Mendizábal. Don Esteban, me dijo, necesitamos que venga a migración otra vez. Tenemos más información sobre su nuera. Cuando llegué, el agente me recibió con varios documentos en su escritorio. Don Esteban, me dijo, descubrimos más antecedentes de la señora Villarreal en Venezuela. ¿Más antecedentes? Sí, me confirmó. Aparentemente estafó al menos a 6 personas mayores en Caracas. Siempre usaba el mismo método. Se acercaba a hombres mayores que habían perdido a sus esposas. Ganaba su confianza y después los convencía de transferirle propiedades. ¿Y qué pasó con esas personas? Una de ellas se suicidó después de perder su casa, me respondió el agente. Otra tuvo un infarto cuando descubrió que había sido estafada. Sentí un frío en el estómago. Ella causó la muerte de personas. No directamente, me explicó, pero sus acciones tuvieron consecuencias muy graves para sus víctimas. ¿Y por qué salió de Venezuela? Porque, me dijo, las autoridades venezolanas estaban cerrando el cerco sobre ella. Se escapó del país antes de que la arrestaran. ¿Y cómo terminó casándose con mi hijo? Según nuestras investigaciones, me explicó el agente, ella estudió a su familia antes de acercarse a Diego. Sabía que usted era viudo, que tenía propiedades, que vivía solo. Diego fue su forma de acceder a usted. La revelación me golpeó como un martillazo. ¿Me está diciendo que ella nunca quiso a mi hijo? ¿Que todo fue calculado? Es muy probable, me confirmó. Los estafadores como ella no desarrollan vínculos emocionales reales. Todo es parte de la estrategia. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora, me dijo, vamos a proceder con la deportación, pero primero queremos que usted presente formalmente la denuncia por extorsión y amenazas. ¿Y Diego y los nietos? Diego puede solicitar el divorcio y quedarse con la custodia de los menores. Ellos son ciudadanos argentinos. Salí de migración con el corazón partido. No solo por mí, sino por Diego y los nietos. 2 inocentes que iban a quedar destrozados cuando se enteraran de que toda su familia había sido construida sobre mentiras. Esa noche decidí hablar con Diego sobre el futuro. Hijo, le dije, tenés que tomar decisiones muy difíciles. ¿Qué tipo de decisiones? Decisiones sobre si querés seguir casado con una mujer que te mintió sobre todo desde el primer día. Papá, me respondió, yo no sé qué hacer. Por un lado, siento que mi vida entera ha sido una mentira. Por el otro, tengo 2 hijos con ella. Diego, le dije,
Los hijos son lo único real en toda esta situación. Todo lo demás fueron mentiras calculadas. Pero ¿cómo le explico a Tomás y Valentina que su mamá es una mentirosa? No les tenés que explicar nada ahora, le respondí. Son muy chicos, pero algún día van a entender que vos los protegiste de una situación muy mala. La semana siguiente, Migración me citó para firmar la denuncia formal contra Brenda. El agente Mendizábal me explicó que con mi denuncia por extorsión, más los antecedentes internacionales, el proceso de deportación se aceleraría considerablemente. ¿En cuánto tiempo la van a deportar?, le pregunté. En menos de un mes, me respondió, a menos que ella consiga un abogado muy bueno que pueda apelar el proceso. ¿Y puede conseguirlo? Es difícil, me explicó. Su situación es muy complicada, documentos falsos, antecedentes internacionales y ahora una denuncia por extorsión. Cuando llegué a casa después de firmar la denuncia, encontré a Brenda empacando sus cosas. ¿Te vas?, le pregunté. Me tengo que ir, me respondió sin mirarme. Mi abogado me dijo que es mejor que salga del país voluntariamente antes de que me deporten. ¿Y Diego? ¿Y los chicos? Diego puede hacer lo que quiera, me respondió con amargura. Los chicos se van a quedar con él. ¿No te importa dejar a tus hijos? Esteban, me dijo, vos arruinaste mi vida. Yo vine acá buscando una oportunidad y vos me denunciaste a Migración. Brenda, le respondí, vos arruinaste tu propia vida cuando decidiste amenazarme para robarme mi casa. Yo nunca te iba a robar nada, me mintió. Solo quería que fueras razonable. ¿Razonable?, le pregunté. ¿Es razonable usar documentos falsos? ¿Es razonable tener antecedentes por estafar a personas mayores? Su cara cambió cuando se dio cuenta de que yo sabía todo. ¿Cómo te enteraste de eso? Migración investiga a todas las personas involucradas en las denuncias, le expliqué. Y encontraron todo tu historial de Venezuela. Se quedó callada durante unos minutos. Después me dijo algo que me sorprendió por su sinceridad. ¿Sabes qué, Esteban? Tenés razón. Yo vine acá a estafarte, pero después de vivir 3 años en tu casa, después de que me trataras como una hija, me empezó a gustar la vida que tenía acá. ¿Me estás diciendo que te arrepentiste? Te estoy diciendo, me respondió, que por primera vez en mi vida encontré una familia de verdad, y cuando vos empezaste a poner límites, me asusté de perder todo eso. Entonces, ¿por qué me amenazaste en vez de hablar conmigo? Porque, me dijo, toda mi vida resolví los problemas amenazando o manipulando gente. No sabía cómo hacer las cosas de manera honesta. Esa confesión me dejó muy confundido. Por un lado, seguía siendo la mujer que había intentado estafarme. Por el otro, parecía que había algo de sinceridad en lo que me estaba diciendo. Brenda, le dije, ¿alguna vez sentiste algo real por Diego o por los chicos? Por los chicos sí, me respondió. Desde que nacieron, siento cosas que nunca había sentido antes. Por Diego, hizo una pausa. Al principio no, pero con el tiempo sí. Entonces, ¿por qué no intentaste arreglar tu situación migratoria de manera legal? Porque, me explicó, tenía miedo de que si investigaban mi pasado, me deportaran inmediatamente. Pensé que si podía conseguir la casa, tendría algo valioso para negociar con un abogado. 2 días después, Brenda se fue. Diego la llevó al aeropuerto con los chicos para que pudiera despedirse. Cuando volvieron, Tomás y Valentina estaban llorando. ¿Por qué se fue mamá?, me preguntaba Tomás. ¿Cuándo va a volver? Diego les había dicho que mamá tenía que volver a Venezuela para cuidar a su abuela enferma. Era una mentira piadosa, pero necesaria. Los chicos eran demasiado pequeños para entender la verdad. Durante los siguientes meses, la casa se sintió muy extraña. Por un lado, había vuelto la paz que había perdido cuando Brenda empezó a volverse agresiva. Por el otro, extrañaba el ruido de los chicos, la vida familiar que habíamos tenido durante los buenos tiempos. Diego entró en una depresión profunda. «Papá», me decía, «siento que toda mi vida adulta ha sido una mentira. ¿Cómo pude ser tan idiota de no darme cuenta de nada?» «Diego», le respondía, «ella era una profesional. Su trabajo era engañar gente. Vos no tenés la culpa de haber sido una buena persona». «Pero ¿cómo le voy a explicar a los chicos cuando crezcan que su mamá era una estafadora?» «Les vas a explicar», le dije, «que su mamá era una persona que cometió errores muy grandes, pero que los amaba de verdad». «¿Vos creés que los amaba?»
Creo que al final sí, le respondí. Vi cómo la cambió ser madre. 6 meses después de que Brenda se fuera, recibí una carta desde Venezuela. Era de ella. En la carta me pedía perdón por todo lo que había hecho. Me contaba que había vuelto a Caracas, que estaba tratando de reconstruir su vida, que extrañaba mucho a los chicos. Esteban, decía la carta, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice, pero te ruego que les digas a Tomás y Valentina que su mamá los quiere mucho y que piensa en ellos todos los días. También había una carta para Diego. En esa carta le confesaba toda la verdad sobre sus motivaciones iniciales, pero también le decía que había terminado amándolo de verdad. Diego, decía, empecé contigo por interés, pero me enamoré de verdad. Perdóname por haber arruinado la única familia real que tuve en mi vida. Diego lloró cuando leyó su carta. ¿Qué pensás de esto?, me preguntó. Pienso, le respondí, que las personas pueden cambiar, pero que el cambio no borra las consecuencias de lo que hicieron antes. Un año después de que Brenda se fuera, Diego conoció a otra mujer. Se llamaba Marina. Era argentina, trabajaba como maestra y tenía una hija de la primera matrimonio. Al principio me preocupé. Diego, le dije, ¿estás seguro de que estás listo para otra relación? Papá, me respondió, Marina es completamente diferente a Brenda. Es transparente, honesta, no me pide nada. De hecho, ella tiene su propia casa y no quiere mudarse acá. ¿Y cómo son con los chicos? Los adora, me dijo, y ellos la adoran a ella. Marina resultó ser todo lo que Brenda había fingido ser. Cariñosa pero sin segundas intenciones. Trabajadora pero sin ambiciones sobre mi propiedad. Amorosa con los chicos, pero sin intentar reemplazar a su madre biológica. 2 años después, Diego y Marina se casaron. Fue una boda pequeña, en casa, con solo la familia cercana. Tomás y Valentina participaron en la ceremonia llevando los anillos. Se veían felices de tener una nueva mamá que los quisiera sin complicaciones. Abuelo, me dijo Tomás después de la boda, ¿Marina se va a quedar para siempre? Eso espero, le respondí. ¿Y la otra mamá? La otra mamá, le expliqué. Los quiere mucho desde lejos, pero Marina es la mamá que está acá ahora. Hoy, 3 años después de que Brenda se fuera, puedo decir que mi familia encontró la paz. Diego es feliz con Marina. Los chicos tienen una madre presente y amorosa, y yo tengo la tranquilidad de saber que mi casa es realmente mi hogar otra vez. ¿Me arrepiento de haber denunciado a Brenda? No, porque aunque al final mostró algo de arrepentimiento genuino, había intentado robarme mi casa usando amenazas y chantajes, y porque gracias a que se fue, Diego pudo encontrar una mujer que lo quiere de verdad. ¿Siento pena por ella? Sí, porque creo que en el fondo era una persona dañada que nunca había aprendido a relacionarse de manera honesta. Pero la pena no justifica permitir que alguien te robe. El agente Mendizábal me llamó hace unos meses para contarme que Brenda había sido arrestada en Venezuela por sus estafas anteriores. Don Esteban, me dijo, parece que las autoridades venezolanas finalmente la alcanzaron. ¿Qué va a pasar con ella? Probablemente vaya presa por varios años, me respondió. Cuando le conté la noticia a Diego, se puso muy triste. Papá, me dijo, a pesar de todo, ella es la madre de mis hijos. Lo sé, hijo, le respondí. Y esa parte de la historia nunca va a cambiar. Tomás y Valentina siempre van a ser sus hijos, independientemente de lo que ella haya hecho. ¿Les contamos a los chicos? Algún día, le respondí, cuando sean lo suficientemente grandes para entender que las personas pueden ser complicadas, que pueden amar de verdad y también cometer errores terribles. La última carta que recibí de Brenda fue hace 6 meses, desde la cárcel. Me pedía que cuidara a los chicos y que no dejara que la odiaran. Esteban, decía, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero vos sabés que al final los chicos fueron lo único real en mi vida. Le mostré la carta a Diego. ¿Qué querés que haga?, me preguntó. Quiero que le respondas, le dije. Que le digas que los chicos están bien, que son felices, que tienen una familia que los quiere. Pero no le digas dónde vivimos ni les saques fotos. ¿Por qué? Porque, le expliqué, una persona que ya demostró que es capaz de manipular y amenazar puede volver a hacerlo en el futuro si tiene información sobre nosotros. ¿Y vos que me estás escuchando?
¿Alguna vez tuviste que lidiar con alguien que intentó aprovecharse de tu buena voluntad? ¿Alguien que te amenazó para conseguir algo que no le correspondía? Si estás pasando por algo así, déjame decirte que no tenés que aguantar amenazas de nadie. No importa quién sea esa persona, no importa qué vínculos tengas con ella. Nadie tiene derecho a chantajearte o extorsionarte. Mi nuera me dijo, dame la casa o hablo con migración, pensando que me tenía agarrado. Pero cuando el agente ya tenía su nombre en una lista de personas con problemas migratorios, se dio cuenta de que había amenazado a la persona equivocada. A veces las personas que más confianza nos inspiran son las que más daño pueden hacernos. Porque conocen nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestros puntos vulnerables. Pero eso no significa que tengamos que permitir que abusen de nosotros. La vida me enseñó que ser buena persona no significa ser una víctima fácil. Se puede ser generoso y bondadoso, pero también firme cuando alguien intenta aprovecharse. Contame desde qué ciudad me estás escuchando. Contame si esta historia te sirvió para reflexionar sobre tus propias relaciones familiares. Contame si vos también tuviste que poner límites con alguien que intentaba manipularte. Porque al final, lo que realmente importa no es evitar los conflictos a cualquier precio, sino proteger tu dignidad y tu bienestar cuando alguien intenta lastimarte. Y eso, créeme, vale mucho más que mantener una paz falsa. Pero esta historia tiene más capas de las que les conté hasta ahora. Porque 2 años después de que Brenda fuera deportada, descubrí que su plan había sido mucho más elaborado y peligroso de lo que yo había imaginado. Y también descubrí que no había sido su única víctima en Argentina. Un día de abril del año pasado, mientras estaba podando las plantas en el jardín, se me acercó un hombre mayor que no conocía. ¿Usted es Esteban Villalobos?, me preguntó. Sí, le respondí. ¿En qué lo puedo ayudar? Mi nombre es Osvaldo Paredes, me dijo. Tengo 73 años y creo que los dos fuimos víctimas de la misma mujer. Osvaldo me contó una historia que me heló la sangre. Él era viudo, vivía solo en una casa grande de Belgrano y hacía 4 años había conocido a una mujer venezolana llamada Brenda Santamaría en un centro de jubilados. Ella era muy atenta conmigo, me relató. Me ayudaba con las compras, me acompañaba al médico. Parecía una mujer muy dulce. Según Osvaldo, Brenda le había dicho que estaba sola en Argentina, que no tenía familia, que trabajaba como enfermera, pero que no ganaba mucho dinero. Me dio tanta pena, me explicó, que le ofrecí que viniera a vivir a casa para ahorrar el alquiler. La historia me sonaba demasiado familiar. ¿Y qué pasó después?, le pregunté. Después, me contó Osvaldo, empezó a comportarse como la dueña de casa. Invitaba amigos sin avisarme, cambiaba los muebles, me hacía sentir como si yo estorbara en mi propia casa. ¿Pero ella vivía sola con usted?, le pregunté confundido. Sí, me confirmó. Me dijo que había terminado con su novio argentino y que necesitaba un lugar donde quedarse temporalmente. Mi novio argentino. Había estado con Osvaldo al mismo tiempo que estaba con Diego. ¿Y cómo terminó todo?, le pregunté. Terminó, me dijo, cuando ella me pidió que le transfiriera la casa. Me dijo que si yo me moría de repente, ella se iba a quedar en la calle porque no tenía ningún derecho legal sobre la propiedad. Osvaldo me explicó que Brenda había sido muy insistente con el tema. Me decía que era una inversión inteligente, que la casa iba a quedar en la familia de todas maneras porque yo no tenía hijos, y que si algo me pasaba, ella me iba a cuidar hasta el final. ¿Y usted le creyó? Casi, me respondió. Había empezado los trámites para transferirle la casa, cuando un vecino me advirtió que había visto a la misma mujer entrando y saliendo de otra casa del barrio, con un hombre joven y 2 chicos. Ese vecino había sido la salvación de Osvaldo. Cuando confrontó a Brenda sobre lo que había visto, ella le dijo que el hombre era su hermano y los chicos sus sobrinos. Pero cuando Osvaldo investigó un poco más, descubrió que la mujer estaba casada y tenía una familia completa. ¿Qué hizo usted entonces?, le pregunté. La eché de casa inmediatamente, me respondió. Y cuando ella se puso agresiva y me amenazó con denunciarme por maltrato a una inmigrante, yo la denuncié a la policía por intento de estafa. Osvaldo me mostró los papeles de la denuncia que había hecho.
Era la misma Brenda, con el mismo documento falso, usando las mismas técnicas de manipulación. Pero la denuncia no prosperó, me explicó, porque ella desapareció antes de que la citaran a declarar. ¿Desapareció cuándo?, le pregunté. Hace 3 años, me respondió, justo antes de que usted me dijera que se había casado con su hijo. Las fechas coincidían perfectamente. Brenda había abandonado a Osvaldo cuando se dio cuenta de que no iba a poder estafarlo, y había puesto toda su energía en la estafa con mi familia. «¿Pero cómo se enteró usted de que yo había tenido problemas con ella?», le pregunté. «Porque», me explicó Osvaldo, «cuando ella fue deportada, Migración me contactó como parte de la investigación. Querían saber si yo tenía información adicional sobre sus actividades en Argentina. Osvaldo me contó que durante la investigación, Migración había descubierto que Brenda había tenido al menos 3 identidades diferentes en Argentina. Además de Brenda Santamaría, también usaba los nombres de Brenda Villarreal y Brenda Herrera», me explicó. «¿3 identidades?», pregunté sorprendido. «Sí», me confirmó, «y con cada identidad tenía una historia diferente. Conmigo era enfermera soltera, con usted era enfermera casada con su hijo, y aparentemente había una tercera historia que usaba con otros hombres». La revelación me impactó. No solo había sido víctima de una estafadora, sino de una estafadora serial que tenía múltiples identidades y múltiples víctimas simultáneas. «¿Sabe si había más víctimas?», le pregunté. «Sí», me respondió Osvaldo. «Migración me dijo que encontraron evidencia de que había intentado estafar al menos a 5 hombres diferentes durante los 4 años que estuvo en Argentina. 5 hombres, 5 familias que habían sido manipuladas por la misma mujer. ¿Y todos eran hombres mayores?». «Todos», me confirmó. «Viudos, con propiedades, viviendo solos. Ella los estudiaba durante meses antes de acercarse. Esa tarde llamé a la agente Mendizábal para preguntarle sobre lo que Osvaldo me había contado. Don Esteban me confirmó. Es cierto, su nuera era parte de una red internacional de estafa a personas mayores. ¿Una red?, pregunté sorprendido. Sí, me explicó. Trabajaba con otras personas que le proporcionaban información sobre víctimas potenciales. También había alguien que le falsificaba documentos y alguien que le ayudaba a lavar el dinero que robaba. El agente me contó que la investigación había revelado una operación muy sofisticada. Tenían una base de datos con información detallada sobre hombres mayores vulnerables, edad, estado civil, situación económica, propiedades, familia. ¿Y cómo conseguían esa información? De varias maneras, me explicó. A veces a través de empleadas domésticas que trabajaban en casas de familia, a veces a través de empleados de bancos o de empresas de servicios, a veces simplemente observando y siguiendo a las víctimas potenciales. La información me resultaba terrorífica. Había sido estudiado, analizado, catalogado como una víctima potencial antes de que Brenda siquiera conociera a Diego. ¿Y mi hijo?, pregunté. ¿Diego también fue investigado? Su hijo, me respondió el agente, fue lo que nosotros llamamos daño colateral planificado. Ella sabía que para llegar a usted necesitaba una razón legítima para estar en su casa. El matrimonio con Diego le daba esa razón. ¿Pero ella llegó a sentir algo real por él? Es difícil saberlo, me respondió el agente. Los estafadores profesionales son muy buenos fingiendo emociones, pero es posible que con el tiempo haya desarrollado algún sentimiento genuino. 2 semanas después de mi conversación con Osvaldo, recibí la visita de una mujer llamada Patricia Jiménez. Tenía unos 40 años y era trabajadora social especializada en víctimas de estafa. Don Esteban, me dijo, estamos armando un grupo de apoyo para personas que fueron víctimas de Brenda Villarreal y su red. Patricia me explicó que habían identificado a 8 víctimas directas de Brenda en Argentina y a más de 20 víctimas indirectas, familiares que también habían sido afectados. El objetivo del grupo, me dijo, es ayudar a las víctimas a procesar la experiencia y a detectar señales de alarma para prevenir futuras estafas. ¿8 víctimas directas?, pregunté. Sí, me confirmó. 5 hombres mayores como usted, 2 mujeres viudas y una pareja de ancianos. ¿Y a todos intentó estafarles propiedades?
A algunos propiedades, a otros dinero en efectivo, a otros inversiones fraudulentas. Patricia me invitó a participar del grupo de apoyo. Don Esteban, me dijo, su experiencia puede ayudar a otros que pasaron por lo mismo. Al principio dudé, pero después decidí que podía ser útil compartir mi historia. La primera reunión del grupo fue muy impactante. Estábamos 8 personas, todos mayores de 60 años, todos con historias similares de manipulación y abuso de confianza. Cada testimonio era como escuchar una versión diferente de mi propia experiencia. Don Alberto, de 75 años, me contó que Brenda se había hecho pasar por su sobrina lejana llegada de Venezuela. Me dijo que mis hermanos le habían dado mi dirección antes de morir, me relató. Durante 6 meses me cuidó, me cocinaba, me acompañaba al médico. Cuando me pidió dinero prestado para un tratamiento médico de su hijo, no dudé en dárselo. Brenda le había robado 50,000 pesos con la excusa del tratamiento médico. Cuando Alberto empezó a preguntar por la devolución del dinero, ella desapareció sin dejar rastros. Doña Carmen, de 68 años, había sido estafada de manera diferente. Ella me convenció de que invirtiera mis ahorros en un negocio de importación de productos venezolanos, me contó. Me mostró papeles falsos, contratos fraudulentos, hasta me presentó a supuestos socios comerciales. Carmen había perdido toda su jubilación, más de 100,000 pesos, en la falsa inversión. Lo peor, me dijo, no es haber perdido el dinero. Lo peor es sentirse tan estúpida por haber confiado en alguien que resultó ser una mentirosa profesional. Cada historia que escuchaba me hacía valorar más el hecho de que yo había logrado detener a Brenda antes de que me robara algo realmente valioso. Mi casa, mis ahorros, todo había quedado intacto, pero otros no habían tenido la misma suerte. Durante las reuniones del grupo, Patricia nos explicaba las técnicas que usan los estafadores para manipular a sus víctimas. El primer paso, nos decía, es generar confianza a través de pequeños actos de bondad. El segundo paso es crear dependencia emocional. El tercer paso es aislar a la víctima de su círculo de apoyo. Cuando Patricia describía estas técnicas, yo podía ver claramente cómo Brenda las había usado conmigo. Los pequeños actos de bondad durante los primeros meses, la creación de dependencia emocional, haciéndome sentir como un abuelo querido. El intento de aislamiento cuando empezó a poner límites entre Diego y yo. El cuarto paso, continuaba Patricia, es crear un sentido de urgencia. La víctima tiene que tomar decisiones importantes rápidamente, sin tiempo para consultar con otros o para reflexionar. Eso también había pasado conmigo cuando Brenda me amenazó con migración. Participar en el grupo de apoyo me ayudó mucho a entender que lo que me había pasado no había sido culpa mía. Don Esteban, me decía Patricia, usted no fue víctima porque fuera ingenuo o estúpido. Fue víctima porque es una persona bondadosa que confía en los demás. Y esa es una cualidad valiosa, no un defecto. También me ayudó a procesar la culpa que sentía por Diego y los nietos. Don Esteban, me explicaba Patricia, sus nietos fueron víctimas tanto como usted. Ellos perdieron a su madre biológica por culpa de las decisiones de ella, no por culpa de usted. Después de 6 meses participando en el grupo, Patricia me pidió si estaría dispuesto a contar mi historia públicamente. Don Esteban, me dijo, hay muchas personas mayores que podrían beneficiarse de escuchar su experiencia. Acepté participar en algunas charlas en centros de jubilados y en programas de radio. Mi objetivo era ayudar a otros a reconocer las señales de alarma que yo no había visto a tiempo. La señal más importante, les decía a las audiencias, es cuando alguien que recién conocen los hace sentir especiales muy rápido. Los estafadores no tienen tiempo para relaciones lentas. Necesitan generar confianza rápidamente. También les contaba sobre la importancia de verificar información. Si alguien les cuenta una historia triste sobre su pasado, investiguen. Si alguien dice que no tiene familia, verifiquen. Si alguien dice que está en situación irregular, consulten con migración. Una de las charlas que más me impactó fue en un centro de jubilados de La Plata. Después de mi presentación, se me acercó una señora de unos 70 años. Don Esteban, me dijo, creo que yo estoy pasando por algo similar a lo que usted pasó.
Doña Rosa me contó que había conocido a un hombre venezolano en el supermercado hacía 3 meses. Es muy atento conmigo, me explicó. Me ayuda con las bolsas, me acompaña a hacer trámites, me invita a tomar café. ¿Y él qué les cuenta sobre su situación?, le pregunté. Me dice que está solo en Argentina, que no tiene trabajo fijo, que necesita un lugar donde quedarse temporalmente, me respondió. Anteayer me pidió si podía dormir en el sofá de mi casa por una semana. Le pedí a doña Rosa todos los datos que tenía sobre ese hombre: nombre, documento, dirección, teléfono. Doña Rosa, le dije, voy a hacer algunas averiguaciones. Mientras tanto, no lo deje dormir en su casa. Esa noche llamé a la agente Mendizábal y le pasé la información de doña Rosa. Don Esteban me llamó al día siguiente. El hombre que describió es conocido por nosotros. Es parte de la misma red que operaba con Brenda Villarreal. ¿Está operando en La Plata ahora? Aparentemente sí, me confirmó. Ya iniciamos una investigación. Gracias por la información. ¿Y doña Rosa está en peligro? No, si actúa con precaución, me respondió. Vamos a contactarla directamente para explicarle la situación. Una semana después, doña Rosa me llamó para agradecerme. Don Esteban, me dijo, Migración me contactó y me explicó todo. El hombre que conocí ya tiene antecedentes por estafa a personas mayores. ¿Qué hizo usted? Lo bloqueé de mi teléfono y le dije que no quería volver a verlo, me respondió. Se puso muy agresivo, pero yo ya sabía qué tipo de persona era. Ese caso me demostró que mi participación en las charlas públicas estaba sirviendo para algo importante. No solo para ayudar a las víctimas a procesar sus experiencias, sino también para prevenir nuevas estafas. En los últimos 2 años, desde que empecé a contar mi historia públicamente, recibí más de 30 consultas de personas que sospechaban estar siendo víctimas de estafadores. En la mayoría de los casos, pude ayudarles a identificar señales de alarma y a contactar a las autoridades apropiadas. Don Esteban, me decía Patricia durante una de nuestras últimas reuniones del grupo de apoyo, usted se convirtió en lo que nosotros llamamos un multiplicador de prevención, una víctima que usa su experiencia para proteger a otros. El proceso de contar mi historia también me ayudó a sanar emocionalmente. Papá, me dijo Diego hace unos meses, me parece increíble cómo convertiste algo tan malo en algo tan positivo. Diego, le respondí, a veces las experiencias más dolorosas son las que más nos pueden enseñar. Hoy Diego, Marina y los chicos viven en su propia casa. Se mudaron el año pasado, no porque yo los echara, sino porque quisieron independizarse. Abuelo, me dijo Tomás cuando se mudaron, ¿vas a estar bien viviendo solo otra vez? Tomás, le respondí, ahora que sé protegerme de las personas que quieren hacerme daño, vivir solo es una bendición, no un problema. Y es verdad, vivo tranquilo, protegido, rodeado de gente que me quiere de verdad. Extraño a Brenda. Extraño a la mujer que fingió ser durante los primeros meses, pero no extraño a la mujer que realmente era. Porque ahora entiendo que la primera era una actuación y la segunda era su verdadera personalidad. Me cambió la experiencia, completamente. Me hizo más cauteloso, pero también más sabio. Me hizo menos confiado, pero también más valioso para mi comunidad. Me hizo más defensivo, pero también más útil para otros que están pasando por lo mismo. El mes pasado recibí una carta del Ministerio de Desarrollo Social agradeciéndome por mi trabajo de prevención de estafas a personas mayores. Don Esteban, decía la carta, su testimonio ha sido fundamental para crear conciencia sobre este problema. También recibí una invitación para participar en un documental sobre estafas a personas vulnerables. Don Esteban, me explicó la directora, su historia es un ejemplo perfecto de cómo una víctima puede convertirse en un defensor de otras víctimas potenciales. ¿Voy a participar en el documental? Sí, porque creo que mientras más gente conozca estas historias, menos víctimas van a caer en las mismas trampas que casi me atrapan a mí. Mi nuera me amenazó diciendo, dame la casa o hablo con Migración, porque pensó que tenía poder sobre mí. Pero cuando el agente ya tenía su nombre en una lista de personas buscadas internacionalmente, se dio cuenta de que había subestimado completamente a su víctima. A veces las personas que intentan aprovecharse de nosotros
subestiman nuestra capacidad de defendernos. A veces creen que por ser mayores somos más vulnerables, más fáciles de manipular, más dispuestos a ceder ante las amenazas. Pero la edad también trae sabiduría, experiencia y una red de contactos que los jóvenes no tienen. La edad trae la tranquilidad de saber que ya vivimos mucho y que no tenemos tanto miedo de enfrentar conflictos. Contame desde qué ciudad me estás escuchando. Contame si esta historia te sirvió para reconocer situaciones de manipulación en tu propia vida. Contame si vos también estás listo para defenderte cuando alguien intenta aprovecharse de tu bondad. Porque ser una buena persona no significa ser una víctima fácil. Se puede ser generoso y bondadoso, pero también inteligente y precavido. Se puede confiar en la gente, pero también verificar información. Se puede ayudar a otros, pero también protegerse a uno mismo. Y cuando alguien te amenace pensando que te tiene agarrado, acuérdate de que tal vez esa persona tenga más que perder de lo que imaginas. Tal vez sea ella la que esté en una situación vulnerable, no vos. Tal vez sus amenazas sean el último recurso de alguien que ya no tiene otras opciones. La vida me enseñó que las personas que más gritan y amenazan son generalmente las que menos poder real tienen, y que las personas que realmente tienen poder no necesitan amenazar a nadie para conseguir lo que quieren.